pues se ha convertido en el himno de las mujeres, en donde exigimos justicia. Hoy mañana será ese día para recordar que no podemos olvidar a aquellas mujeres que han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, solamente por eso, porque son mujeres, las mujeres maltratadas, las mujeres violentadas, las mujeres acosadas, las mujeres discriminadas. Mañana es el 25 de noviembre y se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha, pues, tiene como objetivo, sobre todo, entre otros, denunciar y no callarnos, denunciar la violencia que se vive todos los días, no solo en México, en el mundo, reclamarle a todos los gobiernos políticas públicas, acciones afirmativas para que se comprometan y se obliguen a erradicar la violencia y que en esta fecha no se les olvide que hay grandes pendientes, que todavía hay mucho por hacer, que las cifras no bajan, que seguimos siendo lastimadas y que no hay menos de 11, no debería de haber una, pero hay 11 feminicidios todos los días en nuestro país. Esta fecha se conmemora desde 1999 en todo el mundo. Sin embargo, en Latinoamérica se realiza desde 1981 en honor a las 3 hermanas dominicanas que fueron asesinadas por exigir sus derechos en 1960, los de ellas y los de todas las mujeres. En México, ya se lo decía, son 11 mujeres las que mueren todos los días. Y según esto es de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y de ahí que, bueno, pues cada año diferentes colectivas feministas, organizaciones sociales salen a las calles, alzan la voz, gritan justicia para hacer visible y combatir como cada año, como cada día, pues este cáncer que todavía nos sigue matando. Y el día de hoy estamos marchando y pidiendo también justicia para Dana de Zitácuaro, Michoacán. Todos los días en México, 10 madres, hermanas e hijas son asesinadas víctimas de la violencia contra la mujer, que constituye un problema de salud pública en el mundo y una dolorosa violación a los derechos humanos, pero sobre todo la pérdida de vidas muy valiosas. Estos son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Otros del INEGI, en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021, revelan la frecuencia de las diferentes modalidades de violencia dentro y fuera de casa. Una reflexión bien profunda ahora en el contexto del 25N es que 7 de cada 10 mujeres en México mayores de 15 años han sufrido al menos un incidente de violencia de género y prácticamente la mitad de ellas declara haber sufrido agresiones psicológicas. También la mitad de ellas ha elegido no denunciar, no reportar porque considera que son agresiones sin importancia. Históricamente las mujeres han estado expuestas a entornos violentos, contra sus propias madres, con malos tratos durante la infancia, subordinación a los privilegios de los hombres. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 38% de los asesinatos a nivel global son cometidos por la pareja masculina. Sin duda, es un fenómeno estructural y la manera más fácil de comprobarlo es observar que se presenta en cualquier contexto. Tú puedes observar los datos en cualquier país, por muy desarrollado que sea o muy feliz que sea. Puedes tomar la región escandinava, por ejemplo, y puedes observar que ahí también se presentan las agresiones, que la mayor prevalencia de agresiones contra las mujeres se encuentra también en lo psicológico, como ocurre en nuestro país. Bajo el amparo de la impunidad y la revictimización, las agresiones a miles de mujeres se quedan en la cifra negra. La impunidad yo creo que es el mayor de los males a la hora de el proceso de empoderar a las víctimas, porque se corre la voz de que para qué denuncio si no va a pasar nada. De acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, 46% de los delitos cometidos contra mujeres en los que se inició una averiguación previa o carpeta de investigación se quedó en solo eso, un archivo, y 26.5% están en trámite. Yo no me puedo imaginar la lucha feminista hoy, la lucha contra la violencia hacia las niñas y las mujeres sin las activistas y las colectivas. Yo creo que es esa voz, esa conciencia que está permanentemente diciendo, convocando a la acción, señalando, ¿no?, las faltas. Y hay
casos que sin el activismo, sin las activistas, sin las colectivas, en verdad creo que se hubieran vuelto una carpeta más. No obstante, la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer no es solo tema de mujeres, es de la sociedad en conjunto. Así como es estructural el problema, la solución va a ser desde la sociedad completa, va a ser a nivel estructural. Por un 25 de noviembre que incite a la revolución de las conciencias, por los derechos de las niñas y mujeres de todo el mundo. Yesenia Santiago, Heraldo Media Group. Mire, y de acuerdo a cifras del INEGI, en el 2021 se dio a conocer que los estados con mayor índice de violencia hacia las mujeres, bueno, primero que son las de 15 años o más, las que se registran en esta estadística, y bueno, pues en donde más se vive este tipo de violencia es en el Estado de México, mire, el 78.7%, Ciudad de México el 76.2% y Querétaro con un 75.2%. Estamos hablando de ciudades importantes, ojo, es Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, en lugares en donde posiblemente las mujeres, no quiere decir que así sea, eso también quiero destacarlo, las mujeres tienen más posibilidades de ir a presentar una denuncia o decir no, o de exigir justo que se cumplan sus derechos. Y por ello las cifras son muchas veces en este tipo de ciudades en donde podemos darnos cuenta de que a lo mejor sí hay esta cultura de denuncia, más allá de cómo se actúen en los ministerios públicos o de lo que pase o lo que dicte un juez, pero van las mujeres o ponen un alto, no siempre, y cuesta mucho trabajo en casos de violencia, porque mire esto. Resulta que las entidades con menos violencia, de acuerdo al INEGI, es Tamaulipas con el 61.7%, Zacatecas con el 59.3% y 48.7%. Usted me puede decir en Chiapas, en donde hay muchísimas comunidades con usos y costumbres, en donde las violaciones a los derechos de las niñas, las mujeres, las adultas mayores, por supuesto son visibles, ¿no? Son maltratadas y es natural que eso pase, pues las mujeres no saben que viven violencia. Y si llegan y les preguntan en una encuesta, oiga, señorita, señora, niña, o sea, van a las casas, ¿es usted violentada? Pues obviamente van a decir que no saben qué es violencia, porque es su forma de vivir, ¿no? Tengo que atender, tengo que cumplir, tengo que hacer, tengo que darle, ¿no? Tengo que atender, tengo que cuidar. Entonces, hay que poner ojo ahí, hay que ver, estas cifras en donde incluso, pues, no sabemos si hay ministerios públicos donde se puedan hacer denuncias para que conozcamos cifras reales. Pero bueno, pues así los números oficiales de acuerdo al INEGI. Y en cuanto a la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más, el 51.6% ha sufrido violencia psicológica, 49.7% el sexual, 34.7% física, 27.4% económica, patrimonial y o discriminación. Ese es el tipo de situación que viven las mujeres en este país y sobre todo el tipo de violencia que se vive en México y en grandes partes de este planeta. Y uno de los compromisos de esta administración, y ha sido el de todas las administraciones, el problema es que pues poco han bajado los índices, ¿no? Seguimos con los 11 feminicidios, antes eran 10, ahora 11. ¿Qué está pasando? Porque, bueno, pues los compromisos siempre son eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, así como también lograr, ¿no?, que se cumplan sus derechos para este pleno desarrollo, empoderamiento económico, social y político para alcanzar la igualdad y la felicidad. Pero veamos lo que se dijo hoy. Con ese propósito, implementamos de manera permanente la estrategia integral contra la violencia hacia las mujeres y las niñas en los 15 municipios con mayor incidencia de delitos de género. En esta labor participan autoridades de los 3 niveles de gobierno con acciones de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas en colonias y localidades de esos municipios. Bueno, pues así las cosas en nuestro país, pero para hablar de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, saludo y agradezco que esté con nosotros a la maestra Arabela Montes de Oca, quien es académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y titular del Observatorio Jurídico de Género de la Universidad. Gracias por estar con nosotros, maestra, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, pues ya dábamos
a conocer números y parece que, bueno, a pesar de los esfuerzos, de las acciones que se emprenden desde los gobiernos, de las políticas públicas y de todo lo que se puede hacer desde el gobierno, ¿no? Desde lo que se puede de alguna manera trabajar, pues los números, la violencia y todo lo que está desatado en la sociedad, pues sigue, e incluso en muchas ocasiones pues se incrementan los números, ¿no?, de violencia contra las mujeres. ¿Qué está pasando o qué hace falta hacer? Bueno, esa es una pregunta que es justamente la pregunta del millón. O sea, ¿qué pasa cuando tenemos ya muchas leyes, muchas instituciones, cuando tenemos políticas públicas que parecieran entender la problemática que vivimos? Justamente cuando estamos hablando del tema de violencia, hay una complejidad muy significativa en comprender, primero, el tema de la diversidad de violencias que ya mencionabas muy bien hace rato, que es una cantidad significativa de violencias que cada día se reconocen más y que incluso nuestra normatividad no reconoce. Pienso en violencias, por ejemplo, estéticas, de las que se está hablando mucho en estos momentos, pero que también, digamos, las políticas públicas que si bien se están realizando, no se están realizando con base en un diagnóstico diferenciado por entidad, por municipio, que permitan reconocer las violencias, las razones por las cuales se presentan las violencias en esa sociedad en específico o en esa comunidad en específico, y también a la par comprender que la parte de la complejidad de la política pública en materia de violencia pues no necesariamente atiende a que la violencia va a ser, digamos, prevenida con lo que hemos visto, ¿no? Luminarias en las calles o con poner policías mujeres, sino que muchas veces la prevención de la violencia necesita voltear a ver políticas orientadas en la igualdad, por ejemplo, que no lo estamos viendo en nuestro país, ¿no? Esa combinación entre igualdad y no violencia que necesita formularse a partir del Estado para comprender que cuando estamos frente a la violencia, estamos frente a un problema estructural mucho más amplio que requiere de medidas más orientadas a otras cuestiones para que de forma secundaria, a la par de las medidas específicas de violencia, se pueda alcanzar estos espacios libres de violencia y ese derecho a vivir una vida libre de violencia. E incluso si, no sé, en esta actualidad, ¿no?, en lo que nos está tocando vivir, incluso yo creo que actualizar lo que ya existe, ¿no? O sea, segmentar, no sé si sea posible hacer estas leyes de acuerdo a las regiones en donde se ubican. No es la misma, digo, aunque se llama igual, pues, ¿no? Pero me refiero a Chiapas, en Monterrey, o sea, los diferentes tipos de vida o de condiciones que tienen las mujeres y las niñas, adolescentes, madres, adultas mayores, es diferente, las circunstancias son distintas. ¿Tendría que hablarse de estas leyes de manera distinta dependiendo de la región? Sí, de hecho, actualmente tenemos varios estados que, si bien reconocen las violencias de forma diferenciada, nosotros tenemos nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nos marcan esos mínimos en cuestiones de violencia que deben de reconocer los estados. Sin embargo, vemos que hay estados que han reconocido, por ejemplo, la violencia que se comete a través de ácido, ¿no? O sea, o de estas sustancias que pueden quemar, sobre todo la cara, pero los cuerpos de las mujeres. Y eso se debe, pues, a cuestiones muy específicas de los estados, que no excluye que puedan suceder, pero que dada la frecuencia con la que se presentan en los estados es la razón por la cual se regulen cada uno de ellos. Claro. Y pienso también mucho en el ejemplo de cómo, a pesar de que tenemos algunas ideas o intuiciones de que existe una diferencia entre estos estados tan marcados, ¿no?, entre el norte del país y el sur, claro, que mencionabas, a pesar de eso, la política pública sigue siendo exactamente la misma. Exacto. Entonces, ahí se cuestiona qué está pasando con el Estado, que no está viendo que necesitamos una política pública diferenciada, exacto, respondiendo o atendiendo a esa diversidad que es México. Finalmente, eso por parte de los gobiernos, de las autoridades, de todo lo que les toca, no solamente hacer o desarrollar una ley, sino también que hagan todo lo posible para que el cómo sea posible. Pero nosotros como sociedad,
¿qué pasa? ¿Qué nos toca hacer también, no? Porque tenemos ese pendiente también de este lado. Claro, sin duda, es una construcción que se debe de hacer de forma conjunta entre el Estado y la sociedad, y creo que mucho de lo que sucede es que a veces normalizamos muchas conductas de violencia, que no vemos como muchas de las acciones que podemos tener continuamente, lo que se llama micromachismos o estas conductas pasivo-agresivas que nosotros podemos tener frente a otros, después desencadenan ciertas otras conductas que resultan mucho más violentas y que van aumentando significativamente dentro de la sociedad. Y al final nos vuelven una sociedad en el cual el eje de la violencia está en todos lados. Lo vemos en el narcotráfico, lo vemos en las relaciones cotidianas, lo vemos dirigido hacia las mujeres, y esa normalización de la violencia también ha hecho que nosotros no podamos cuestionarnos a nosotros mismos y nuestras conductas están siendo violentas. Entonces creo que empieza mucho desde esa parte de cuestionarnos a nosotros mismos y sobre todo fortalecer esa parte que pareciera un lugar común, que pareciera algo muy obvio, pero educar, y no nada más educar desde las escuelas, educar desde las casas, saber cómo reconocer las violencias que se presentan dentro de los hogares y también saber poner altos a esas violencias y generar comunidad. Sí, así es. Yo creo que ya es momento de que nos toque incluso poner un alto, como ya lo decía, desde adentro, ¿no? Y a partir de eso, bueno, pues poder incidir o por lo menos hacer algo con estas nuevas generaciones para que sepan pues que la violencia no es permisible en cualquiera de sus formas y que tampoco es lo natural, para que así se repliquen y que ese sea un cambio cultural importante para todo lo que viene y que, bueno, pues en años no muy lejanos, maestra, podamos estar hablando de otras cosas, sí, de las mujeres y de los hombres y de la manera en la que nos relacionamos, pero de otras cosas y no seguir hablando de lo mismo que ha sido la violencia hasta este momento. Pero por lo pronto, muchas gracias, maestra, por haber estado con nosotros. Muchas gracias y ojalá así sea, ojalá sean otros los temas que nos ocupen. Ojalá que así sea. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y mire, pues será de norte a sur. Mañana, cuando mujeres salgan a las calles para exigir un alto a la violencia, en la Ciudad de México, colectivas saldrán a partir de las 10 de la mañana para el centro de la ciudad. En Monterrey habrá denuncias también a las 2 de la tarde. En la Macro Plaza en Tijuana a las 3 asistirán al centro para hacer algunas denuncias. Y bueno, pues así se van a replicar las manifestaciones a lo largo y ancho de este país. Así que bueno, pues ojo, sobre todo si usted va a salir, si va a tomar o si va a hacer algo, mañana tome sus precauciones y justamente